Job confía en que Dios lo justificará. Job 19. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso nieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora de mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberías decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo la oportunidad y la bendición de estar con ustedes un día más. También, como digo siempre, es un gran privilegio la oportunidad que me da el Señor de estar compartiendo su palabra con ustedes. Y en este momento lo hago a través de la distancia. Lo hago desde la isla de Fuerteventura, tierras majoreras, ya que me encuentro ayudando a mis padres por circunstancias familiares y a la vez pues sirviendo en la iglesia que me vio crecer. Y también, como comentaba al principio, es una gran oportunidad que me da el Señor de estar con ustedes este día jueves y estar compartiendo la palabra del Señor, este mensaje que ha hablado en mi corazón y que también espero que hable a sus corazones. Como bien nuestro hermano Manolo ha dado paso, el mensaje va a estar basado en Job 19. Y a este mensaje lo he titulado Volviendo a confiar en Dios y en su justicia. A la hora de preparar este mensaje, pues es curioso cómo Dios trabaja también en nuestros corazones y nos enseña en quién debemos confiar, quién es nuestro único juez justo y realmente el único quien nos puede salvar. Y me parece curioso cómo también este mensaje, a pesar de que es una carta del Antiguo Testamento, a pesar de que han pasado muchos años, puede ser un mensaje llevado a la actualidad del día de hoy. Es un mensaje que
me ha tocado mucho el corazón, ya que nos prepara, como decía al comienzo, nos prepara para esos momentos, esas circunstancias donde nos encontramos débiles y tal vez necesitamos una esperanza. Y así se encontraba en esta situación nuestro querido hermano Job. Job, desde un comienzo, vemos que es un hombre justo, que realmente busca lo bueno delante de los ojos del Señor. Y en un momento, pues, Satanás intenta atentar contra su vida, pero Dios pone un freno, ya que realmente lo pone a prueba y dice que no toque su vida, pero es que sí se puede llevar todo lo demás. Y Job se queda sin nada. Fallecen sus hijos, lo que son sus propiedades, sus ganancias del día a día, pues quedan totalmente renegadas y se encuentra en un punto en que su esperanza está por los suelos. Su salud, su entorno, su familia no tienen ese papel de aliento, sino que son de pie de tropiezo para su vida. Al igual que sus amigos, a eso me refiero con entorno, no ayudaban a poner su mirada y su confianza en Dios Padre. Así que podemos ver desde un comienzo del capítulo 19, a pesar de todas las circunstancias, por el pasar de todos esos eventos que han pasado en la vida de Job, pues podemos ver un Job que poco a poco está buscando una respuesta para su mal. Está buscando una respuesta a su dolor. Y en medio de esa búsqueda podemos observar que está desesperado por buscar esa respuesta. Podemos verlo en el versículo 7, como dice: He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Podemos observar cómo Job estaba hundido, cómo Job estaba en lo más bajo de su miseria. Podía ver que no tenía respuesta en medio de su dolor, en medio de su aflicción. Podemos ver cómo su entorno no era de gran ayuda, ya que en los versículos anteriores podemos observar cómo sus amigos, en vez de ser un apoyo para él, eran de pie de tropiezo. En los versículos 4 y 5 dice: Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error, pero si vosotros os engrandecéis contra mí alegáis mi oprobio. Y luego en los versículos anteriores también dice: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Job no tenía respuesta ninguna, ni por parte de sus amigos, ni por parte de su familia, ni por parte incluso de sus siervos. Y aún en medio de su miseria, él sentía que no tenía una respuesta por parte de Dios. Y cuando añadimos todos esos factores a la vida de uno, a esa desesperación por hallar una respuesta a nuestro mal, podemos ver que no encontramos motivos ningunos por guardar esperanza en Dios. Eso sería nuestro segundo punto. Podemos ver que es como una escalera cuesta abajo. Cuando intentamos buscar una respuesta en otros lugares que no sea en Dios, podemos ver que no hay ningún motivo por guardar nuestra esperanza en Dios Padre. Y eso lo podemos observar en los versículos 11 y 12. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Lamentablemente Job estaba pasando por una situación donde su visión, donde su esperanza estaba totalmente nublada, donde tan solo veía lo que había a su alrededor.
como bien comenta, sus enemigos estaban atrincherando contra él. Estaban viendo por la muerte de su vida. Pero dentro de toda esa miseria, o tal vez desesperación, como bien decía, de buscar una respuesta, de tal vez no encontrar motivos para guardar una esperanza en Dios, podemos tender a tener otro punto en cuenta. Y eso sería nuestro tercer punto, el de perder por completo nuestra mirada en Dios. Y a la hora de desarrollar estos 3 puntos, como comienzo, de esa descendencia en nuestro andar por la aflicción, en nuestra manera de actuar cuando nos sentimos deprimidos o tal vez angustiados por las pruebas, pues podemos llegar a perder por completo nuestra mirada en Dios. Son 3 puntos que observamos en este capítulo 19. Como Job, desde un principio, se desespera por buscar esa respuesta en Dios. Y eso lleva a no encontrar motivos por guardar esperanza en Dios. Y por último, perdemos por completo nuestra mirada en Dios. En los versículos 21 y 22 dice: «Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os saciáis?» En medio de nuestras aflicciones podemos llegar a ser como Job. Podemos desesperarnos por buscar una respuesta que realmente no sea en Dios. Tal vez no encontramos motivos por guardar esa esperanza, por guardar la palabra del Señor en nuestras vidas, y realmente nos hundimos en nuestra miseria. Y por último, ponemos a Dios en nuestra contra. Pensamos que todo por completo nuestros problemas son por causa de Dios. Pero como han visto, esto es una escalera descendente, cuesta abajo. Si realmente empezamos a caer en el primer punto, en el segundo punto y en el tercer punto, podemos llegar por completo a desviar nuestra mirada de nuestro Padre. Pero dentro de todo esto también hay un mensaje de esperanza. Es algo ilógico, ¿no? ¿Cómo ver a un hombre plasmado en la palabra, que en este caso es Job, un hombre que había perdido todo, cómo realmente había perdido su familia, tal vez sus bienes materiales, su salud incluso? ¿Le quedaba una pizca de esperanza? Es sorprendente, ¿no? Y eso me ha tocado mucho mi corazón. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras pruebas, pues esa pizca de esperanza que nos queda, debemos atesorarla y guardarla en Dios, nuestro Padre. Nosotros como humanos solemos tender a caer en esa escalera que es cuesta abajo. Solemos buscar respuestas en nuestros amigos, en nuestros familiares, en documentales, en información que realmente es totalmente aislada a la que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nos hundimos, tal vez en esa búsqueda, pues llegamos a no buscar motivos por el cual seguir viviendo, o tal vez por no encontrar respuestas, y dejamos todo al azar. Y eso nos puede llegar incluso a desviarnos de los caminos del Señor, a tomar otro rumbo que sea totalmente distinto a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es lamentable, sí, pero déjame decirte que todo esto son procesos. Todo esto son maneras de actuar que realmente están dentro de nosotros. ¿Y por qué? Me dirá. Y me pasa en mi vida también. Porque solemos ser seres finitos.
Somos realmente personas que deben tener una dependencia de ese Dios que realmente suple toda necesidad. Pero otros me pueden decir, pero si yo realmente puedo conseguir mis bienes por mi propia cuenta, tengo salud, tengo fuerza, tengo una buena familia. Sí, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde realmente está Dios en tu vida? Y cuando no te quede nada de eso, ¿qué es lo que te queda? Pero déjame decirte que para los que confían en Dios, para los que realmente guardan su vida en ese Padre que realmente consuela, el que realmente da esperanza a nuestras vidas, pues tiene algo muy importante para nosotros. Y es que nunca nos dejará solos. Como bien veíamos, Job estaba en una escalera descendente, cuesta abajo. Podemos ver que su vida realmente tal vez no tenía ningún motivo para estar alegre, para dar gracias a Dios. Pero como vemos en los últimos versículos de este capítulo, observamos que esa pequeña de esperanza que le quedaba, daban suspiros, daban aliento de dar gracias a Dios, de saber que realmente iba a tener una esperanza en un tiempo venidero, que realmente tenía ese juez justo que iba a sanar toda herida de su corazón. Dice en los versículos 25-26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Cristo, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía una pequeña pizca de esperanza en su vida. Y así, al igual nosotros, tenemos una pequeña pizca de esperanza en nuestras vidas. Pero ahora, ¿cómo esa pequeña pizca de esperanza puede servir de rescate para nuestra miseria? Para salir de ese hoyo tan profundo donde no vemos ni la luz del sol, donde está todo oscuro, pero sí podemos ver a Dios. Como primer punto, debemos reconocer nuestra debilidad. Es complicado, sí es complicado. Nuestro ego nos impide reconocer que somos faltos, que con nuestras fuerzas no podemos. Y intentamos sustituir a Dios como Padre que realmente vela por todo ser vivo e incluso por nuestras vidas, como yo, Josué, el único que realmente puede hacer todo por mí mismo. Pero no es así. Yo soy débil. Este cuerpo, esta vida que el Señor me ha dado, no puede hacer nada si no está Él. Debemos reconocer que realmente Dios es nuestro único sustentador. ¿Y cómo podemos hacer eso solamente? Solamente lo podemos hacer si entramos a su presencia. Si en medio de esa aflicción, en medio de esas pruebas, tenemos tan solo un instante de reconocer, de buscar a nuestro Padre, pues realmente nuestras fuerzas van a aumentar. Poco a poco. Y ya con ese pie, realmente, con esa decisión de reconocer que somos débiles, vamos recuperando fuerza y realmente vamos subiendo esa escalera ascendente. Como punto 2, debemos asumir el trabajo que tenemos que hacer en Dios. ¡Wow! Si yo estoy débil, ¿cómo voy a hacer algún trabajo yo si estoy débil, no tengo fuerza, no me quedan ganas incluso para seguir viviendo? Como se encontraba Job en esta situación, o cómo te encuentras tú, o tal vez cómo me encontraba yo. Realmente, ¿de dónde voy a sacar fuerza?
¿De dónde voy a sacar esa provisión para realmente yo fortalecerme en medio de esta prueba? Pues meditando de día y de noche en su palabra, en la palabra del Señor. Se me vino a la mente Josué 1:7. Este versículo lo suelen utilizar como eslogan casi, incluso. Se lo podrían incluso colocar aquí en la camiseta, en medio, en el corazón, diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de eso conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero suelen tomar solamente el versículo 7 y decir: solamente me esfuerzo y soy valiente, porque realmente el Señor mi Dios estará conmigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero hay que seguir leyendo, ¿no? En el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es contraproducente. Lo que está diciendo realmente Dios aquí no es totalmente ajeno a nuestras vidas. Porque es fácil pensar que estoy en aflicción y cómo esa aflicción realmente me va a servir de ayuda para mí. Pues si meditamos en su palabra, si nos fortalecemos realmente en la presencia del Señor, estudiando su palabra, leyéndola, atesorándola en nuestros corazones, pues eso va a ser un chute de energía. Eso va a ser esa fuerza que realmente nos va a dar esperanza para seguir confiando en Él. Meditar de día y noche en la palabra del Señor nos va a ayudar a realmente reconocer que somos débiles. Y a la hora de reconocer y a la hora de estudiar su palabra, atesorar en nuestros corazones, pues vamos a tener esa capacidad, esa fortaleza, no en nosotros, sino en Dios y en su palabra. ¿Para qué? Y me dirás, ¿para qué? Para tomar nuestra cruz cada día y realmente seguir a Cristo. ¡Wow! Qué glorioso, ¿no? Cómo realmente todas las cosas para el Hijo de Dios sirven para bien. Por eso digo, la palabra del Señor es viva y eficaz y todos seguidla. No hay nada que se quede descubierto, sino que lo que pasó Job en este capítulo 19 tal vez está pasando en nuestras vidas y nos enseña a que, como dijo Cristo, a sus seguidores y a esa multitud: el que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir realmente, tómese su cruz cada día y sígame. ¿Y qué hicieron? Muchos se fueron y tan solo unos pocos, que en este caso fueron sus discípulos, se quedaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es decir, se fueron muchos y tal vez nos cuesta a nosotros, porque nos cuesta reconocer que somos débiles. Es el primer punto, el primer pie de entrada, saber que tan solo con Dios, tan solo con Cristo, puedo hacer las cosas realmente con bien y en sí van a ser de beneficio para nuestras vidas y para mi vida. Y ya habiendo hilado estos dos primeros puntos en nuestro ascenso por la escalera, pues nos encontramos con un tercer punto. No es el último, pero realmente es el punto más importante, tanto en nuestras vidas y como pudimos ver en el libro de Job, en los últimos versículos, entender que no estamos solos, que nuestra esperanza no es vacía, sino que tiene fundamento. Hoy en día se intenta transmitir un mensaje en que yo por mí mismo lo puedo todo. Yo por mí mismo realmente soy capaz de hacer las cosas. Pero déjame decirte que realmente sin Dios no podemos hacer nada. Si no reconocemos de un punto que somos débiles, pues no podemos hacer nada. Incluso en medio de nuestras aflicciones,
No hay nada que no podamos hacer si no estamos en Dios. Si no realmente nos fortalecemos en su palabra, si no buscamos su presencia, si no tomamos nuestra cruz cada día y le seguimos, pues no vamos a poder salir de esa miseria que tal vez por nuestra falta de reconocer que no podemos por nosotros mismos, estamos metidos ahí. Y para terminar, nuestro Padre, como bien decía, Dios nunca nos deja solos. Y es increíble cómo toda la palabra del Señor es viva y eficaz y está unida entre sí. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Mi hermano, déjame decirte de todo corazón que cuando estés ahí, o cuando realmente estemos ahí, en ese fondo en ese hoyo que realmente está todo oscuro y no podamos ver luz, podamos entender que Dios está con nosotros. Que aunque hayan pruebas, que aunque hayan dificultades, aunque hayan persecuciones, pues todo eso va a servir para trabajar nuestra fe. Que realmente todo lo que ocurre en nuestra vida va con un propósito. Y como decía aquí Pedro, debemos guardar ese mayor tesoro que hay en nuestros corazones, que es la fe en Dios, en nuestro Padre, y que esa recompensa va a ser premiada en una eternidad con la salvación de nuestras almas. Somos salvos por gracia. Somos salvos realmente por reconocer que somos faltos de ese Dios que es misericordioso, que realmente nos abraza con brazos de amor y que restaura nuestras vidas, también sana nuestras heridas. Y cuando nos sintamos solo en ese abismo, hay que recordar que tenemos a Dios, nuestro Padre, que realmente se preocupa por todo ser vivo, se preocupa por las aves del cielo, incluso por esa flor diminuta que está en el campo. Se preocupa incluso de su sustento. Recuerda que tenemos incluso a su Hijo. Ese Hijo que realmente vino aquí por amor, que su Padre lo envió por amor, por aquellas personas que realmente estaban perdidas. Por traerle una nueva esperanza, por traerle ese evangelio, ese mensaje agradable en que tenemos esperanza en Dios por medio de su Hijo. El único que pudo cumplir toda la ley y que murió en una cruz por nuestras vidas. Y por último, y no menos importante, tenemos el Espíritu Santo. Aquel Consolador que viene a redarguir nuestras vidas, a guiarnos en medio de esas pruebas, a darnos ese chute de energía en medio de esas pruebas, para recordar que debemos mirar a nuestro Padre, debemos mirar a Dios. El mensaje de Job, a pesar de que se haya escrito hace muchos años, es un mensaje actual. Puede pasar en tu vida, puede pasar en mi vida. Podemos estar en esa escalera descendente donde realmente
nos desesperamos por buscar una respuesta, no encontramos motivos por guardar esperanza en Dios y realmente podemos perder por completo nuestra mirada en Dios. Pero siempre hay una pizca de esperanza. ¿Y en qué invertamos esa pequeña pizca de esperanza? Pues va a ser realmente nuestra pequeña vía de escape. Pero ¿cómo debemos de hacer eso? Debemos reconocer nuestra debilidad en Dios. Debemos trabajar. Debemos asumir el trabajo que tenemos que hacer en Dios Padre. Debemos de meditar de día y de noche en su palabra. Debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. En medio de esas pruebas, en medio de esa aflicción, aunque no tengamos fuerza, Dios nos da fuerza. Y por último, incluso no diría que esto sería como el culmen o como el final de nuestro camino, no, porque en esta vida siempre vamos aprendiendo. Pero por tercer punto, entender que Dios no nos deja solo. Cuando uno vuelve a confiar en Dios y en su justicia, Él no nos deja solo. Así que mi hermano, tú no estás solo. Hay un mensaje de esperanza para ti. Aunque pasen 1, 2, 3, 4, 5 años, Dios está ahí obrando. Y también déjame decirte que también el Señor te ha dado la bendición y la oportunidad de tener una iglesia que realmente te pueda apoyar en oración. Somos tus hermanos que podemos sufrir contigo y apoyarte mediante la oración. Pero déjame decirte que el único que te puede ayudar, que el único que te puede sustentar es Dios. Confía en que realmente Dios no te ha dejado solo. Que el Señor te bendiga.